Amigas, amigos, compañeras, compañeros, trabajadores, me da mucho gusto estar con ustedes en esta conmemoración mundial del Día del Trabajo. No podemos omitir, no podemos olvidar el por qué se conmemora, se recuerda esta fecha. Decía Cicerón que la historia era la maestra de la vida. El que no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber hacia dónde va. Por eso tenemos que recordar que en 1886 se originó un movimiento de trabajadores en Chicago, Estados Unidos, y fueron esos trabajadores reprimidos. Por eso se les conoce con mucho cariño, con mucho afecto, con mucho respeto, como los mártires de Chicago. Porque en ese entonces ellos exigían jornadas laborales justas de 8 horas, porque trabajaban 16 horas, el doble, y no había día de descanso, era de lunes a lunes, ninguna prestación, mucho menos reparto de utilidades y otras prestaciones que se han ido consiguiendo por la lucha de muchos buenos dirigentes que defienden los intereses de los trabajadores, que defienden los intereses del pueblo. Hoy se cumplen 136 años de ese día histórico y decidimos conmemorar este día aquí con ustedes en Dos Bocas, por lo que ustedes, los trabajadores, están haciendo en la construcción de esta refinería y también como un ejemplo de todo lo que hacen los trabajadores en México y en el mundo, porque en los últimos tiempos, con el predominio de lo que llaman neoliberalismo, que en el caso de nuestro país no es más que neoporfirismo, donde el trabajador, el campesino, el indígena era marginado, pues también durante la larga noche del periodo neoliberal no se tomaba en cuenta a los trabajadores y se pensaba que se podía crecer, que se podían desarrollar las naciones sin el trabajo, o mejor dicho, se simulaba de que el trabajo no contaba, que lo importante era el capital, las empresas,
en los últimos tiempos la tecnología. Llegaron a plantear que con el avance de la tecnología, con la robótica, con la automatización, ya ni se iba a utilizar la fuerza de trabajo. Nosotros pensamos distintos. Si no hay trabajadores, no hay desarrollo. Si no hay trabajadores, no hay obras. Si no hay trabajadores, no hay progreso con bienestar en las naciones. El corazón, el alma del desarrollo es el trabajo. Por eso, que vivan los trabajadores. Y este es el ejemplo. ¿Qué hubiésemos hecho sin ustedes? Nada. Y lo mismo que se hubiese hecho, ¿cómo rescatamos la industria petrolera, la industria eléctrica, sin los trabajadores? ¿Por qué estamos sacando adelante a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad? Por los trabajadores. Por eso estamos con ustedes. Que no se piense que no les tomamos en cuenta. Ustedes son fundamentales en la construcción de esta obra, que es un ejemplo a nivel mundial, porque no se haría una refinería en ningún lugar del mundo con 9,000 millones de dólares, ni en 3 años y medio, ni con la calidad de esta refinería. Es un ejemplo. Por eso les reafirmo el compromiso de que vamos a seguir trabajando juntos, que vamos a seguir trabajando y procurando que haya justicia, que aumenten los salarios, que haya prestaciones, seguridad social. Eso está aquí y ya lo estamos cumpliendo. No son palabras, son hechos. Desde que llegamos, además el salario mínimo ha aumentado 70%, como nunca había sucedido. Y van a seguir incrementándose los salarios. Y sube el mínimo y tienen que seguir incrementándose todos los salarios por encima siempre de la inflación, no lo que sucedía anteriormente. Y algo que quiero también informarles. Ya pronto se va a inaugurar esta obra, se acaba de comprometer y es una mujer que tiene palabra. Rocío, ¿verdad que sí tiene palabra? Sí cumple.
de que vamos a inaugurar el día 2 de julio, en 2 meses, para que los adversarios no vayan a empezar ya a decir de que todo va a ser faramalla. La última refinería que construyeron los neoliberales, o sea, fue la de Salina Cruz, hace 40 años que no hacían una refinería porque ellos decidieron vender petróleo crudo y comprar las gasolinas. Esa fue la política del periodo neoliberal. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Ahora es distinto. Ahora vamos a procesar toda nuestra materia prima. Ya el año próximo ya vamos a dejar de comprar la gasolina en el extranjero. Vamos a ser autosuficientes. Entonces, ya se va a inaugurar la refinería, pero ¿qué sucede en todas estas obras? Es muy noble la industria de la construcción porque se da mucho trabajo, en poco tiempo se reactiva la economía, pero cuando se terminan las obras ya se operan las plantas como esta con menos personal. Aquí nos informó Rocío que hay 35,000 trabajadores, pero cuando ya esté operando la refinería se van a necesitar 1,000 para operarla. ¿Y qué va a pasar con el resto de los trabajadores? Pues ya estoy pensando y ya estamos buscando la forma de que terminando aquí ya tengan a dónde ir a trabajar. ¿En dónde va a haber más trabajo? Tren Maya. Las mismas empresas casi que están por acá, están trabajando allá, van a requerir trabajadores, mujeres y hombres. Tren Maya. Pero también vamos a rehabilitar con una inversión de cerca de 30,000 millones de pesos el tren de Coatzacoalcos a Palenque. Se va a construir el ramal de Estación Chontalpa acá, a Dos Bocas. Se va a rehabilitar toda la vía desde el Istmo hasta el límite con Guatemala. Se van a iniciar 10 parques industriales en todo el corredor del Istmo. Y algo que tiene mucho que ver con el trabajo de ustedes aquí en la refinería. Ya está en proceso de construcción una coquizadora en Tula. Es como una refinería, nada más que la materia prima no es petróleo crudo, sino combustóleo, para exprimirlo y sacarle gasolina, que sea más rentable el petróleo y al mismo tiempo que no haya contaminación
con el combustóleo. Entonces, ya hay una inversión de 50,000 millones de pesos para una coquizadora en Tula que está en proceso y ya tomamos el acuerdo de construir otra coquizadora. Ya va a empezar. En 2, 3 meses empiezan las obras en la coquizadora de Salina Cruz, Oaxaca. Esto lo digo porque ahora que venía yo saludando, me dijo un compañero trabajador que es del Istmo. Bueno, allá va a estar cerca de su casa. Ahora que termine la obra de Dos Bocas y vamos a seguir impulsando el desarrollo. Una diferencia con los tecnócratas neoliberales es que ellos no apostaban tampoco a la inversión pública. Su idea era que el Estado, el gobierno, para que se entienda mejor, no impulsara el desarrollo, que no promoviera el desarrollo, que todo se dejara al sector privado. Y nosotros consideramos que se necesita que el Estado promueva el desarrollo, como se necesita también la inversión privada y se necesita el sector social. Son los 3 motores para el crecimiento económico: sector público, sector privado y sector social. Y, repito, en el sector social están los trabajadores. Así es como podemos sacar adelante a nuestro país. Y durante mucho tiempo no se pensó en la inversión pública. No había prácticamente inversión pública. En el sureste pasaron décadas sin que se hicieran inversiones como esta, que aprovecho también para decir que son inversiones que se están financiando con el presupuesto público, con el dinero del pueblo, no es deuda. No hemos pedido deuda, no hemos contratado deuda. ¿Dónde está la clave? ¿Cuál es la fórmula? No permitir la robadera. Y así el presupuesto rinde, alcanza. Si no hay corrupción y si no hay lujos en el gobierno, hay ahorros, se liberan muchos fondos para el desarrollo. Esa es la fórmula que estamos aplicando y así, a pesar de la pandemia y ahora de la guerra de Rusia con Ucrania y del descontrol que hay en la economía mundial, México va adelante y va a salir adelante. Y el ejemplo está aquí, en esta refinería y en Tabasco. Fíjense, nuestro estado, nuestros paisanos, aunque yo pues ya tengo como 160 millones de paisanos, porque no solo son los 120 que viven aquí, 126, sino ya son 40 millones nuestros paisanos de Estados Unidos, que los queremos mucho porque además nos ayudan. Ellos envían cada año a sus familias porque trabajan honradamente y salen adelante allá. Están enviando 50,000 millones de dólares. Un aplauso a nuestros paisanos, a los trabajadores migrantes. Pero el ejemplo que quería dar es lo que está sucediendo en Tabasco. Durante
muchos años, más de 30 años, Tabasco no crecía, era bajo cero, era de crecimiento. Y así también pasaba en otros estados del sureste. Lo único que crecía en el sureste era Cancún, allá en Quintana Roo, y eso el norte de Quintana Roo, porque el sur de Quintana Roo también marginado, abandonado, y Yucatán, y Campeche, y Tabasco, y Chiapas, y Veracruz. ¿Cuántos veracruzanos se fueron en el periodo neoliberal a buscarse la vida a las ciudades fronterizas y del otro lado de la frontera? Más de 1 millón de veracruzanos. Bueno, esto ya está cambiando. Aquí, que no había trabajo, ahora Tabasco, de acuerdo a los últimos datos del INEGI, es primer lugar en empleo y en crecimiento a nivel nacional. ¿Y por qué? Por estas inversiones, porque hay trabajo. Entonces, vamos a seguir invirtiendo en obras, porque tiene un efecto multiplicador. Se hacen las obras, las plantas que son indispensables para el desarrollo, se reactiva la economía en los estados de abajo hacia arriba y se generan empleos. Por eso vamos a seguir con esta política. Todavía nos quedan 2 años y 4 o 5 meses, pero nosotros estamos acostumbrados a trabajar el doble diario. Aquí decía Luisa María de que, de acuerdo al horario de San Benito, eran 8 horas para trabajar, 8 para pensar y 8 para descansar. Eso lo definió así San Benito porque estaba en un monasterio y los monjes se la pasaban mucho tiempo en la meditación, pensando. Y dijo San Benito, a ver, 8 horas para trabajar, 8 para descansar y 8 para pensar. Pero ya nosotros, ¿qué vamos a estar pensando? Si ya sabemos lo que hay que hacer. Entonces son 16 horas. Entonces los 2 años, 3, 4 meses que nos faltan son como 5 años todavía. Entonces le vamos a sacar mucho jugo al tiempo y no vamos a dejar ninguna de las obras que mencioné en proceso. Las vamos a terminar todas para que entreguemos la estafeta y haya un relevo generacional, no a la reelección, porque tenemos que seguir el ejemplo del apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, sufragio efectivo, no reelección. Y va a haber relevo generacional. Tenemos, ya saben ustedes, los que juegan béisbol, tenemos como 5 pitchers abridores, mujeres y hombres, y como 10 cerradores, mujeres y hombres. Y todos tiran más de 100 millas, pura recta. Como se decía que tiraba, ¿cómo se llama el panameño? Mariano Rivera, recta
cortada, la recta cortada. Y no solo recta cortada, como la de Mariano Rivera, entró al Salón de la Fama, es el único que ha entrado con todos los votos. Fíjense qué tremendo pitcher, caballo, como se dice en el béisbol. Y además tenemos hombres y mujeres también que tiran moña, que no solo es la recta, sino curva y screwball y otras pichadas, que no son fáciles de batear. Lo que sí les puedo decir es que vamos a seguir ganando. Sí, vamos a seguir ganando los juegos por paliza. Y que estamos muy contentos de estar aquí. Un saludo, así, cariñosísimo, a todos los familiares de los trabajadores, las familias de ustedes. Me gustó mucho lo que decía un trabajador, lo que me anima a estar aquí es para conseguir el sustento de mi familia. ¡Que vivan los trabajadores y sus familias! ¡Que vivan los mártires de Chicago! ¡Que vivan los trabajadores! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!